Entonces, muy buenas noches, mis hermanos. Abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 28, y los versículos 18 al 20. Yo voy a continuar con el tema que hemos venido tratando durante estos meses, estos 2 meses, y que tiene que ver con el discipulado. Hoy voy a hablar sobre las propiedades de un discípulo. ¿Y qué más dijimos? Que era propiedades y qué más? Características de un discípulo o cualidades de un discípulo. Eso es lo que quiero que hablemos y que nos hablemos en esta noche. Pero vamos a leer desde el 16 al 20, pero quiero hacer énfasis del 18 en adelante, pero vamos a leer del 16 al 20, como dice la palabra del Señor. Lo dice de la siguiente manera, la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte. Muy bien. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ¿qué? Ordenado. Muy bien. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Estos discípulos. Siempre, ¿cierto? Algo pasa y también pasa con nosotros, ¿cierto? Sí, ¿qué discípulos? Y el versículo 18 dice, y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. El Señor, el texto que acabamos de leer, ¿qué es lo que nos está declarando? Nos está declarando una verdad que es supremamente importante para usted y para mí. Mira que el versículo 16 es clave. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había. Entonces, pero los discípulos se fueron a la iglesia de la unidad. Los 30, 40 personas que asistimos a esta iglesia, se fueron a la iglesia como Jesús les había ordenado. Más o menos así parecido, ¿cierto? Pero y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Dudaron. Pero bueno, las propiedades de un discípulo, por eso el Señor en este texto está declarando una verdad que es supremamente importante. Él no solamente quiere creyentes, Él quiere verdaderos discípulos. Es lo que nos demuestra el texto, que estén dispuestos a tomar su cruz, seguirle, cueste lo que le cueste. Entonces, recuerde bien, Él no solamente quiere creyentes, Él quiere discípulos. Por ejemplo, el domingo, ya estoy terminando de preparar el mensaje del domingo, entonces me hace falta, pero voy a hablar discípulo o miembro de la iglesia. Voy a hablar de eso. Usted es un discípulo o miembro de la iglesia y hay una diferencia grande entre ser miembro de una iglesia y ser discípulo. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere discípulos, no miembros de una iglesia. El problema en la iglesia de hoy en día es que está llena de creyentes. Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo está, por eso dice, está llena de creyentes. Es decir, cristianos que han confesado a Cristo como Salvador de sus vidas, pero no han querido dar el siguiente paso. Una cosa es ser creyentes y asistir a la iglesia y otra cosa es ser discípulo de Jesús. Porque el que es discípulo de Jesús obedece y hace caso todo, hermanos, lo que está en la palabra de Dios. No es que a mí me parece que esto no es para mí o esto no es así. No, todo lo que nos dice la palabra. Convertirse, por eso dice, convertirse. ¿Cuál es el siguiente paso? Convertirse en discípulo del Señor. Pero ahí viene una pregunta. ¿Qué significa ser un discípulo del Señor? Esa es la pregunta.
¿Qué significa ser un discípulo del Señor? El texto que leímos, podemos encontrar las propiedades características de un discípulo. Las propiedades o características de un discípulo. Es decir, por medio de ella, ¿por medio de qué de ella? Por medio de la palabra podemos saber lo que significa ser un verdadero discípulo del Señor. A veces nosotros decimos, no, por ejemplo, un verdadero discípulo del Señor tiene que ver con el pastorado, ¿sí? Porque el pastor de pastores es Jesús. Ese es el príncipe de los pastores. Y nosotros, Dios nos llama a cumplir un trabajo, pero realmente somos esos pastores, ese discípulo de Jesús que imitamos a Cristo, que hacemos lo que Cristo hacía. No todos los pastores hacemos eso. A veces nos da hasta pereza ir a la iglesia. A veces, no, hoy está lloviendo, yo no voy. No, llegué muy cansado, yo no voy. En fin, hay una cantidad de cosas. Pero entonces, la pregunta es, qué significa ser un discípulo del Señor? ¿Cuáles son? Entonces, vamos a mirar. Ahí viene otra pregunta. ¿Cuáles son esas propiedades de un discípulo? ¿Cuáles son esas propiedades? Y esas propiedades están ahí en la palabra de Dios. Primero, un discípulo es alguien que reconoce el señorío de Cristo en su vida. Reconocer el señorío de Cristo en su vida tiene una connotación muy grande, porque a veces nosotros no reconocemos el señorío de Cristo en mi vida, en mi familia, en la iglesia, ni a veces ni en algún lugar. Por eso el versículo 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, eso es lo que está diciendo el versículo 20. Jesús se le acercó y les habló diciendo, está diciendo el versículo 20. Este es el 18, ¿cierto? Sí, este es el 18. El 18 está diciendo, entonces Jesús se le acercó y les habló diciendo, ¿qué le dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, le habían a Jesús, el Padre le había dado toda autoridad. ¿Autoridad a dónde? En el cielo, primero en el cielo y después a dónde? En la tierra. Y resulta que esa autoridad que el Padre le dio a Jesús, cuando Jesús vino, se los dio también a quienes, a sus discípulos. Le dio autoridad. Por eso la palabra está diciendo eso. Toda potestad, es decir, toda autoridad ha sido dada a nuestro Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra, y eso incluye, ¿sabía qué? Nuestra vida. Eso incluye mi vida, que Él tiene autoridad sobre mi vida, sobre mi familia, sobre lo que yo tengo, sobre todo, sobre lo que yo gano, lo que produzco. Si Él quiere seguir dándome vida, no la da. Mire lo que le pasó al cantante de vallenato, que hoy todos han nombrado y hasta los mismos cristianos colocan ahí encima, ahí, en sus estados. Estaba jugando tenis muy contento y de pronto sintió un dolor y pegó un grito y quedó. Entonces, mira que hoy estamos, mañana no sabemos. Por eso lo que el Señor está diciendo es que esa potestad está en el cielo, en la tierra, incluso en mi vida. Él puede tomar mi vida cuando Él quiere. Él puede quitar mi trabajo cuando Él quiera. Él puede quitarme la salud cuando Él quiera. O sea, Él puede hacer lo que con nosotros lo que Él quiera, lo que Él le plazca. Porque el Padre le dio toda potestad, así como en el cielo, en la tierra. Por eso, ser discípulo significa reconocer que el Señor tiene autoridad sobre nuestra vida, sobre nuestro tiempo. Mira, sobre nuestro tiempo. No es que yo no tengo tiempo. En estos días estaba hablando con unos, bueno, me he hecho muy amigos a varios vecinos allá en la casa y ya saben que yo soy pastor y entonces quieren venir. Ellos no quieren venir acá, pero están diciendo, yo les aviso, pastor. Entonces, ahí está. Entonces, entonces, ¿qué significa ser discípulo? Es lo que estaba diciendo.
Reconocer que el Señor tiene autoridad sobre todo. Esto significa reconocer que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos ¿para quién? Para Dios. Porque ¿ustedes qué? ¿De quién? Somos sus discípulos. Ah, es que yo, hermano, ¿usted es cristiano o es católico? No, yo soy cristiano. Si es cristiano es porque es un seguidor de Cristo. Y si es seguidor de Cristo es porque es un discípulo de Cristo. Por eso significa que Él tiene autoridad sobre nuestro tiempo, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros planes y sobre nuestros proyectos. Sobre todo, Él tiene esa autoridad. Por eso, vaya conmigo al libro de Gálatas capítulo 2 y leamos el versículo 20 del libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y mire lo que nos dice la palabra. Con Cristo estoy justamente crucificado. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Esto será verdad? O sea, lo que dijo Pablo es verdad. Y yo voy a hablar un poco el domingo acerca del ejemplo que Pablo nos da a nosotros y lo que él hizo con Timoteo para hacerlo su discípulo. Pero mire lo que escribe aquí el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Y se entregó a sí mismo por mí. Pero mira que nosotros leemos este versículo y lo leemos y hasta no lo sabemos. Pero mire lo que está declarando, lo que nos está diciendo, o lo que usted está declarando en el momento que está leyendo el versículo. Porque repetimos como loro, pero no, no le ponemos cuidado a lo que es. Por eso, con Cristo estoy justamente crucificado. O sea, ¿qué quiere? ¿Qué le sucedió a Jesucristo mire todo lo que sufrió, lo que fue a la cruz? Pero yo no puedo compararme con él. Pero lo está diciendo. Estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. O sea, ¿cuál es el ejemplo? Que yo debo de entregar mi vida por otros, así como Jesús lo dice. En segundo lugar, entonces dije que en primer lugar, un discípulo es alguien que reconoce el señorío de Cristo en su vida, en su casa, en su familia, en su trabajo, en todo lugar. En segundo lugar, un discípulo es alguien que da testimonio público de su fe en Cristo. Es alguien que dice públicamente, yo soy cristiano y voy a la iglesia y soy seguidor de Cristo y lo grita a cuatro vientos y cuando va para la iglesia no esconde la Biblia debajo del brazo, sino que da testimonio público de su fe. Y mire el versículo 19, ¿cómo lo dice? Por tanto, mire lo que dice el versículo y esa palabra es para quien diga, dígalo, repítalo conmigo. Esa palabra es para mí. Allá, dígalo. Y los que están allá conectados, esta palabra es para mí. Y mira lo que dice Mateo 28 y 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hay un mandato. Hay un mandato del Señor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero es que a mí me da pereza a veces salir de la casa. Y aquí está diciendo a todas las naciones, o sea que tengo que ir fuera de Bogotá, fuera de Colombia. Y sigue bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que como cristianos tenemos que obedecer este mandato. Ser bautizado como testimonio público de nuestra fe en Cristo. O sea, una característica de un discípulo es que tiene que haber sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es Cristo el quien lo está ordenando, porque somos discípulos de Jesucristo.
El primer paso para ser un verdadero discípulo es pasar por las aguas del bautismo. Eso es lo primero. En obediencia a su palabra. La palabra lo dice. Dando testimonio públicamente de nuestra fe y la vida nueva que ahora voy a llevar en Cristo. Porque ya no soy como era antes, sino Cristo como vive ahora en mí. Entonces estoy crucificando todos los deseos de la carne, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces eso me ayuda a poder salir adelante. Por eso un discípulo es alguien que se identifica con Jesús en su muerte. Uy, tremendo. Es alguien que se identifica con Jesús en su muerte, en su sepultura y su resurrección por medio del bautismo. O sea que yo me identifico con Jesucristo en la muerte, en la resurrección y una nueva vida. Porque así como Cristo murió y resucitó, nosotros en Cristo también vamos a morir y a resucitar. Pero entonces, ahora vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 6. Al libro de Romanos, capítulo 6. Porque para poder sustentar lo que acabo de decir. Romanos 6, los versículos 3 y 4 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esa es la primera pregunta que hace en el versículo, ¿cierto? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. O sea que la palabra está declarando que usted y yo, que somos discípulos del Señor, es alguien que se identifica con Jesucristo en todo lo que Él hizo. Por eso somos cristianos. En tercer lugar, entonces, en primer lugar dije, un discípulo es alguien que reconoce el señorío de Cristo en su vida y en todos los lugares donde Él esté. En segundo lugar, un discípulo es alguien que da testimonio de su fe en Cristo, donde quiera que va, da testimonio. Cumple lo que la Biblia cumple el mandato de la palabra de Dios. En tercer lugar, un discípulo es alguien que está dispuesto a ser enseñado. Es alguien que está dispuesto a ser enseñado. Y Mateo 28, la parte A del versículo dice, del versículo 20, la parte A del versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Un discípulo es alguien que está dispuesto a qué? A ser enseñado. Yo debo de aceptar la enseñanza de mis líderes, especialmente la enseñanza que está en la palabra de Dios. O sea, usted como discípulo debe de saber o de entender que lo que le están enseñando va de acuerdo a la palabra. Entonces, por eso debe estar dispuesto a ser enseñado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, discípulo significa el que aprende a alguien, ¿qué? El que aprende o alguien que aprende. Eso es un discípulo, alguien que aprende o alguien que aprende. Aprende, quiere ser discípulo de Dios, tiene que aprender. Todos los días nosotros aprendemos. Cada vez que leemos la palabra aprendemos algo nuevo y el Señor nos enseña algo nuevo. Por eso, como discípulos del Señor, tenemos que estar dispuestos a ser enseñados la doctrina de Cristo. Debemos de aprender la doctrina de Cristo y permitir que nos enseñen lo que la palabra dice. Pero también así después que nosotros aprendemos la doctrina de Cristo, ¿qué es lo que debemos hacer? Enseñar a otros lo que hemos aprendido. No puede ser un discípulo del Señor si no estamos dispuestos a aprender su palabra.
porque no es aprender lo que el pastor, no, es lo que la palabra enseña. Si no estamos dispuestos a reconocerlo, más a Él, a Cristo y a su voluntad para nosotros. Si usted no está dispuesto a conocer la palabra y conocer más a Él, entonces usted no es un discípulo. Porque a veces como discípulos nos da pereza. Ay, no, qué pereza ir. Hoy no voy a ir. Pero el discípulo es el que está dispuesto a aprender lo que la palabra nos dice. Bueno, y en cuarto lugar, un discípulo es alguien que tiene esperanza verdadera. Es alguien que tiene la esperanza puesta en Dios. Y esa esperanza es una esperanza verdadera. Mira el versículo 20, la parte B. Después de que le dijo que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí viene la promesa, aquí viene la esperanza y esa esperanza que es verdadera. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cree usted en esto? Debemos creerlo. Y he aquí yo estoy como, o sea, la esperanza es que Dios no nos abandona. Jesucristo siempre va a estar con nosotros acompañándonos. Un discípulo del Señor debe saber, un discípulo del Señor debe de saber o sabe que en el mundo habrán situaciones difíciles. Habrá aflicciones que también en su vida enfrentarán momentos de persecución, pero en su corazón hay una esperanza. No importa la situación, no importa por lo que estemos pasando, no importa el problema tan difícil que a veces se nos presenta, pero lo que yo debo de saber, debo de entender, es que así me estén persiguiendo, así hablen de nosotros. Lo que no debe faltar en nosotros, lo que usted no puede fallar es que debe poner su esperanza en Dios, porque esa es una esperanza verdadera. Y esa esperanza debe estar en mi corazón, en mi mente, y cuando esa esperanza lo hago en mí, entonces viene a mi vida una paz, viene a mi vida una tranquilidad, porque hay paz, hay esperanza. Que el día que yo muera, voy a estar con Cristo. Voy a estar con Cristo. En quinto lugar, no. ¿Por qué esa esperanza en Cristo? Porque ha confiado en la promesa de Dios. Nosotros como discípulos confiamos en las promesas de Dios, que su presencia estará con nosotros hasta que el fin del mundo. Él lo está diciendo en la palabra. Confiamos en la promesa de Dios, porque he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. O sea que yo confío en que la presencia del Señor va a estar conmigo, porque soy sus discípulos hasta el fin del mundo o hasta los últimos días que yo esté en la tierra. Y después que muera, voy a estar directamente con Él, allá con Él. Y esa es la esperanza. Pase lo que pase, Dios no nos abandonará. Pase lo que pase, Dios no nos desampara. Dios siempre va a estar ahí. Y por último, en, en quinto lugar, un discípulo es alguien que se distingue por su amor. Un discípulo de Jesucristo es alguien que se distingue por su amor. Juan 13:35 dice, en esto conocerás todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos por los otros. Por eso mire que una de las cosas supremamente importantes de un discípulo es el amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Como discípulos de Cristo, nuestra vida tiene que reflejar el carácter de Dios, tiene que reflejar el amor de Dios.
en nosotros, el amor de Dios. Tiene que reflejar la bondad de Dios en nosotros. Se tiene que reflejar la misericordia de Dios en nosotros. Se tiene que reflejar la humildad de Dios en nosotros. Y se tiene que reflejar la mansedumbre del Señor en nosotros. Y cuando estas características se reflejan en nosotros, entonces viene esa palabra que lo abarca todo, que se refleja en una sola palabra, que es el amor. Pero a veces no hacemos las cosas por amor. A veces hacemos las cosas por que nos toca. Incluso a veces nos incomodamos. Mire, yo no sé, pero en la iglesia muchas veces nos incomodamos y todos, todos viven incómodos. Y a veces le dicen a uno, pastor, es que usted ha cambiado. Y yo le digo, Señor, pero ¿y qué he cambiado? ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? Todos hemos cambiado. Y todos los días cambiamos. Pero debemos cambiar para bien cuando tenemos la palabra del Señor. Por eso, hermanos, un discípulo, para finalizar, un discípulo del Señor tiene que reflejar el amor de Dios en su vida. Tiene. ¿Y sabe cómo? En sus acciones. Porque, mira, a veces si alguien no viene, si alguien se comprometió y no lo hizo, ¿por qué no debe de molestar? Si hay amor en nosotros, si somos cristianos, si vamos a la misma iglesia, si adoramos al mismo Dios. Entonces, por eso es un discípulo del Señor tiene que reflejar el amor de Dios en su vida, en sus acciones, en sus actitudes, en sus palabras. Porque a veces con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con estas o con nuestras palabras, herimos. Y desafortunadamente somos más tolerantes con los de afuera que con los mismos de la iglesia. Le perdonamos más a un inconverso que a los mismos cristianos. Y se supone que debemos tener mansedumbre, paz, humildad en nosotros. Pero sobre todo, la capacidad que debemos de tener nosotros como discípulos del Señor. ¿Sabe cuál es una de las capacidades más importantes que debe de haber en nuestro corazón? Es perdonar. Pero perdonar de verdad. Porque nosotros decimos, yo perdono, pero no se olvida. Siempre se le está sacando el mismo cuento o a los hermanos lo mismo. Entonces hay que perdonar a los que me han ofendido para poder vivir en armonía y en paz en este lugar donde el Señor nos ha puesto. Para poder vivir en paz y en armonía en mi hogar, en casa. Porque a veces en casa no se vive también tan armónicamente. Porque cuando, por ejemplo, en mi casa que somos cuatro, estos cuatro, cada cual tiene una característica especial. Y cada cual está formado de una manera diferente. Cada cual quiere imponer lo suyo y eso siempre sucede. Pero lo que debe caracterizarnos a nosotros como discípulos del Señor debe estar en la palabra amor y saber perdonar a que los hemos ofendido. Mis hermanos, si yo les he ofendido, perdóname, ¿verdad? Si les he ofendido, perdóname. Allá los que están conectados, si les he ofendido, perdóname. Pero como dijo Jesús, si esto les ofende, perdóname. Amado Señor, en esta noche una vez más te agradecemos este bello especial, este bello momento, esta noche maravillosa que tú nos regalas. Ahora que venía en camino para este lugar, veía la luna bonita, llena, y decía, Señor, gracias. Gracias porque nos permite ver tu creación. Me permite ir a la iglesia, ir a predicar tu palabra,
Me permite, Señor, pedirte perdón. Así como tú nos permites perdonar toda esa, nos permite pensar muchas veces toda esa basura que se viene a nuestra mente, podemos decirle, Señor, perdóname, hazme nuevo, hazme un verdadero discípulo tuyo, que yo pueda reflejar el carácter de Cristo aquí en la tierra, en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia, en la calle. Que la gente pueda decir, ese es un verdadero cristiano, porque nos parecemos a ti, Señor. En esta noche, Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos, por la familia Ramos Cadena, por la hermana Gloria, por la familia Cortés Morales, por la familia Aponte Olaya, por la familia Ramos Cárdenas. Oro por mi familia, Señor. Mira, Señor, la necesidad que hay en nuestra familia, la necesidad que hay en la familia de la iglesia, en este lugar. Permítenos, Señor, que podamos ser esos verdaderos discípulos tuyos. Señor, que podamos reflejar o que podamos dar testimonio de ti donde quiera que vayamos. Gracias. Gracias por este tiempo maravilloso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga.